Bueno, les damos una bienvenida grandísima para todos nuestros oyentes y para todos los seguidores de nuestras redes sociales de esta su emisora Buscuenti Radio, donde estás no es el final. Hoy es miércoles 27 de enero del 2021 y bueno, pues ya iniciando aquí con nuestra programación habitual, dándole la bienvenida a Carolina, que pues creo que se tomó unas vacaciones muy largas y está diciendo pues que no, que si ya era hora de regresar, pero bueno, es que así es la vida de los magnates, ¿qué más hacemos? Bueno, ¿cómo estás, Carolina? Ya nos exhibiste. Exhibimos todo de una vez rapidito. Muy bien, Jorge, gracias a Dios. Fueron vacaciones obligadas, debo de decir. Bueno, No fue por mi voluntad. No, yo creo que no fueron tan obligadas. Es que se mencionaron vacaciones, todo el mundo brincó y se desapareció del mapa. ¿O no? Pero yo creo que a todos nos hacía falta despejarnos un poquito. Mentiras que sí, eso es cierto. Estábamos ya como con esa necesidad y bueno, yo creo que es importante tener las vacaciones para poder empezar nuevamente como con un panorama, una perspectiva diferente, porque yo creo que nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de caer en la rutina y no importa, llegamos a la situación donde estamos haciendo todo y como que vemos realmente que hay situaciones como que, no sé, como que nos van tirando a un lado y vamos llegando a esa comodidad tan tremenda que ya como que todo nos parece tan normal, tan sencillo. Pero bueno, esto es el punto, ya estamos de regreso. Creo que Carolina ya está de regreso, no sé, vamos a darnos cuenta si está de regreso o no, yo creo que sí, confío en que sí. Bueno, vamos con nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy es abraza tus miedos. Y eso de abraza tus miedos yo creo que es un tema muy importante para todos porque por muy machitos que nos creamos nosotros, los hombres, o digamos por que la mujer diga yo siempre puedo hacer todo, yo hago todo, tenemos igualdad y todo con los hombres, lo cual es cierto, pero hay miedos que son individuales, miedos independientes. Y esos miedos realmente son los que nos frustran, los que nos llevan a un rincón, los que nos noquean por completo. Cuando nosotros estamos en esta situación de un miedo, realmente nosotros lo que hacemos es tenerlo lo más lejos que se pueda y tratamos de evitarlo al máximo. Y cuando nosotros estamos en ese proceso de tratar de evitarlo al máximo, estamos perdiendo parte de nuestra vida. Nuestra vivencia se va a desaparecer por completo, porque realmente yo creo que todas las cosas que nosotros hacemos, desde que nacemos, nos da miedo. Y eso se demuestra realmente cuando nacemos, realmente ya desde que llega un niño, el niño ya está llorando. Es el miedo, es como esa falta de cambiar, de ese confort que nosotros mantenemos a enfrentarnos a lo que es nuestra realidad, a lo que es nuestra verdad. Y por eso realmente empezamos a sufrir, empezamos a padecer y empezamos a decir los miedos hay que tenerlos pero bien lejos. Pero pues realmente el lado opuesto es, los miedos tenemos que tenerlos lo más cerca que se pueda. ¿Por qué? Porque realmente cuando tú tienes esos miedos, sabes que el miedo está allí, en un momento determinado te vas a aventar y vas a decidir vencerlo, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que vencer los miedos. Ahora, demos una definición realmente de qué es un miedo. Podemos decir realmente que un miedo es como una protección, es un sistema de protección que tiene nuestro cerebro, que tiene nuestra mente, es como ese bombillito rojo que nos aparece siempre en el vehículo. Y cuando ese bombillito rojo nos aparece en el vehículo, pues realmente nos está diciendo que tenemos que hacer algo o que no podemos hacer algo. Ese bombillito también funciona en nosotros como un sensor. Ese sensor realmente es el que nos permite que nosotros no hagamos ciertas cosas que nos pueden lastimar. Pero no nos podemos ir al lado opuesto. El lado opuesto realmente es cuando nosotros nos escondemos realmente de ese miedo. Y cuando realmente nosotros nos escondemos de ese miedo, estamos dejando que ese miedo nos venza a nosotros.
Y lo más importante es como nosotros como creación de Dios, como hombres que somos, hombres perfectos, hombres que realmente podemos pensar, no estamos para que los miedos nos venzan, nos dominan, estamos para nosotros dominar a los miedos. Y realmente de ahí es donde yo creo que donde han salido estos grandes inventores, los grandes han salido de eso, han vencido los miedos, han sido derrotados no sé cuántas veces, 1000 veces, 1100, 1200, pero han seguido insistiendo y han salido triunfantes. ¿Por qué? Porque la vida realmente que nos rodea está llena de errores, está llena de situaciones, de circunstancias, y esas circunstancias son las que nosotros tenemos que derrotar, tenemos que meternos allí al fondo y sobre todo saber que nosotros vamos a vencer. ¿O no, Carolina? ¿Qué opinas? Totalmente, Jorge. Fíjate que tuve una vivencia ahora en estas fiestas decembrinas que me llevó a pensar eso, ¿no? De repente tenemos a los miedos, como dices, lo más lejos posible, no queremos ni siquiera ni voltear a verlos. Y, y siempre va a haber cosas, de repente situaciones que te van a presentar a tu miedo otra vez frente a ti, ¿no? Y resulta que lo tenías arrumbado y que lo tenías, pero si abajo de la cama y hasta el fondo, donde no pudieras ni verlo. Y cuando la vida te presenta o te vuelve a presentar las situaciones o las lecciones que te vuelven a forzar a enfrentarte a ese miedo, no sabes ni qué hacer, tambaleas un buen. Eh, en mi caso, uno de mis miedos, que yo ya lo he comentado, es mis abuelos. Mis abuelos es uno de mis puntos más vulnerables, ¿no? Y ahora, pues por decisión por la pandemia, decidimos las fiestas decembrinas y Año Nuevo no pasarlos allá. Y de repente yo sentada con mi núcleo familiar, solo eso, ¿no? Nuestra familia es una familia súper amueganada, muy unida, muy todos para un lado, todos para el otro, y de repente cada quien con sus hijos y su esposo nada más, en tu realidad, en tu casa, me tambaleó y fue ahí cuando dije, bueno, a ver, aquellas personas que de repente estamos acostumbradas a decir, no, yo puedo, yo saco, yo esto, yo lo otro, empezamos a arrumbar los miedos y a decir, no, te centras en que tú puedes, en que esto, y de repente te olvidas de que existen tus miedos. Y cuando te encuentras frente a ellos, híjole, te desestabilizas, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, es un tema bien importante tocar, el que nos enseñemos a abrazar nuestros miedos y a no tener miedo a reconocerlos, ¿no? Porque muchas veces tenemos en la mente que decirte tengo miedo, tengo estos miedos es un símbolo de debilidad. ¿Cuántas veces no te han dicho, o también de niño, ¿no? No tengas miedo, vas, aviéntate, el otro, cuando en realidad tú sientes miedo y creo que desde ahí está el error. ¿Cuántas veces no nos dijeron, ¿sabes qué? Vas a tener miedo y durante toda tu vida va a haber episodios que te van a dar miedo, pero aviéntate con todo y miedo, pero lánzate con todo y miedo, no pasa nada. Lo más que puede pasar es vas a romper ese miedo o vas a decir, ¿sabes qué? Sigo teniendo miedo por esto y simplemente vas a abrazar ese miedo. ¿Por qué abrazar ese miedo? Que luego cuando no lo abrazamos, cuando lo rechazamos, cuando lo hacemos a un lado, cuando lo escondemos, inconscientemente lo vamos atrayendo más, porque vas actuando de maneras que inconscientemente te van llevando a reflejar ese miedo a unas cantidades, a unas proporciones aún mayores. No sé si te ha pasado, por ejemplo, algo tan sencillo como un miedo a las arañas, ¿no? Supongamos. Yo en lo personal le tengo miedo a las arañas. Y de repente veo a mis 3 hijos gritando por una araña como locos, ¿no? Entonces yo ya heredé un miedo y lo multipliqué porque no lo trabajé. Y eso es un miedo con un insecto, ¿no? Ahora, ¿qué son los miedos emocionales? Imagínate los miedos emocionales. Si puedes crear un miedo, una fobia, porque no la trabajaste, imagínate con las emociones, porque no los trabajaste, porque no los abrazaste o no los aceptaste. El momento en que los identificas, los abrazas, dices, ¿sabes qué? Tengo miedo a esto y me reservo mi opinión a esto porque tengo miedo. Entonces, creo que en el momento en que los abrazas, los haces tuyos y te aceptas con esos miedos, desde ahí ya diste un paso y lo trabajaste.
en el 2020, en el año pasado, creo que a muchos nos tocó abrazar muchos miedos. ¿Cuál fue el miedo que abrazaste, Jorge? Bueno, a ver, afortunadamente, bueno, siempre siempre tenemos miedos, pero yo creo que afortunadamente los miedos que yo siento no tienen que ver tanto los que me estén influenciando, los que me estén diciendo que debe ser un miedo. Yo creo que es algo definido como que ya es un miedo que yo tengo realmente, pero yo creo que muchos de ellos a través de ir avanzando en mi vida realmente, de aprendizaje, he aprendido yo creo que a luchar mucho con esos miedos, a dejarlos a un lado. Y algo que tú decías realmente, pues que los miedos se acercan a nosotros. Es como un poquito decir que nosotros somos los que nos acercamos a los miedos. Nosotros permitimos que realmente esos miedos como que hagan parte de nuestra vida, pero hacen parte de nuestra vida de una forma totalmente negativa. Y eso hay que descubrir realmente a qué tipo de miedo, cuál es el tipo de miedo al que yo le temo realmente. ¿Cuál es el que me ahuyenta? Porque hay miedos positivos y miedos negativos. Entonces esos miedos positivos realmente es como decir, bueno, yo no puedo hacer esto porque esto realmente se va a convertir en algo malo. Y yo creo que ese miedo que nosotros tenemos de hacer las cosas equivocadas es un miedo bueno. Y no estamos diciendo, cuando estoy diciendo de hacer las cosas equivocadas, no significa que tengamos temor a equivocarnos, a cometer un error. No, es saber realmente que algo que tú vas a hacer, que lo estás haciendo premeditadamente, eso te va a causar un dolor. Ese es el miedo realmente del que nosotros debemos estar atentos y están casi que cogidos de la mano de él. Porque son los miedos positivos, pero ya ese miedo negativo, como que tú le tengas un miedo al compromiso, que tú le tengas un miedo como al fracaso, que tú le tengas un miedo a la soledad, que tú le tengas realmente como un miedo al divorcio, o yo creo que el más común. Tú preguntas a la mayoría de la gente cuál es el mayor miedo que tiene, es el miedo a la muerte. Entonces, en este tipo de miedo realmente, ¿por qué tú le temes a eso? Y yo creo que cuando en este caso específico del miedo a la muerte, cuando realmente nosotros nos ponemos a leer la Biblia realmente y estamos muy en la parte de la palabra, nos damos cuenta que realmente ¿por qué temerle a la muerte? ¿Por qué temerle a la muerte realmente cuando esto es lo que tenemos más seguro? Si tú le temes o no le temes, la muerte te va a llegar. Y lo que hacemos un poco más complejo es realmente como preocupar a los demás con mis temores. Y estamos hablando de eso especialmente porque en esta época de pandemia, porque pues todo el mundo está hablando de la enfermedad, todo el mundo está hablando de los muertos, de muertes que digamos que dicen que las personas de más edad son los que son los más propensos a la muerte, pero vemos casos específicos que no sucede así. Eso es algo que nosotros hemos formado, es una mentalidad que hemos creado o que nos han creado. Y nosotros hemos permitido que esa mentalidad negativa de alguien más haga parte de nuestras vidas. ¿Por qué traer eso a nuestras vidas si realmente todos los seres humanos somos totalmente independientes? Y yo sé que cada uno de nosotros nacimos solos, llegamos solos a este mundo, así hayan sido gemelos, lo que sea, no, uno, gemelos o mellizos, uno llegó primero que otro, los dos no llegaron al mismo tiempo. Entonces eso representa que nosotros somos seres totalmente individuales, que somos seres totalmente dependientes, pero debemos ser dependientes de quién, del Padre, realmente de nuestro Padre, nuestro Dios, es que nosotros tenemos que tener esa dependencia, no depender del ser humano porque ese ser humano siempre nos va a dar miedo. Por el ser humano realmente es que nosotros aprendemos a tener más miedo. ¿Por qué? Porque nos trataron mal, porque digamos hubo un abuso, lo que sea, entonces empezamos con ese tipo de miedos. Pero cuando tú defines realmente que tú eres un ser superior, que tú eres un ser que fue puesto acá en la tierra con un propósito determinado, no vas a tener ningún miedo. Tú vas a pensar y vas a decir, donde yo esté, yo voy a estar cubierto, yo voy a estar protegido. Yo vine acá con un propósito y ese propósito realmente se va a dar. ¿Por qué? Porque ya está escrito así. Entonces yo creo que para vencer ese tipo de miedos, yo creo que tenemos que tener una identidad muy definida de quiénes somos, qué somos, dónde estamos y para qué estamos. Si no somos claros y específicos en esa situación, ten por seguro que esos miedos nos van a abordar continuamente.
nos vamos a unir nosotros a ellos y vamos a crear como, digamos, como una sola persona. Entonces, en un momento determinado, nosotros vamos a ser ese miedo existente, vamos a ser ese difusor de ese miedo. Como tú le decías, miedo a las arañas, entonces ya tus hijos corren cuando ven una araña. Pero si en un momento determinado tú te enfrentas y dices, esta araña no nos va a hacer nada, esta araña realmente lo único que está de pronto buscando su hábitat, venga, transportémosla o venga, llevémosla allá o lo que sea, ellos van a entender esa misma situación. Pero nosotros creamos unos conflictos grandísimos. Como seres humanos somos especializados en crear los conflictos. Pensamos que nos vamos a morir hoy o mañana, que porque me dio una gripa, que porque todo el mundo dice se van a morir, entonces nos vamos a morir. Tenemos miedo como en un caso específico, y eso es algo que yo veo muy claro. La gente se queja del país de Venezuela, dice que mire que la situación como se está viviendo allá, y sí, es claro, es una situación que se está viviendo un poco complicada, o diríamos muy complicado, pero en esa misma situación hay muchas personas que tienen un nivel de vida muy bueno, que tienen un nivel de vida muy aceptado, pero ¿por qué? Porque realmente ellos han creído. Ahora, no nos vamos por la parte de la política, porque ya en la parte de la política dicen, pues bueno, es que son seguidores del gobierno y lo que sea, pero hay muchos de ellos que no son seguidores del gobierno, solamente se dedican a creer lo que son, quiénes son, por qué están allí. Y hay personas que dicen, estamos en Venezuela porque tenemos un propósito determinado. Y ese propósito es el que los mantiene a ellos donde tienen que estar y los alejan de esos miedos. Entonces yo creo que lo más claro para cada uno de nosotros es, miremos qué miedos realmente nos convienen. Y hay miedos que nos convienen. Si son esos miedos que te convienen, abrázalos. Abrázalos y manténlos contigo. Si es el miedo que no te conviene, abrázalo también, porque tienes que empezar a hacerte amigo de ese miedo. Y cuando ya tú seas amigo de ese miedo, que ya te sentaste y hablaste con él y le dijiste, mira, miedo, esto es lo que me pasa, te vas a dar cuenta realmente que es un miedo no fundado, no muy fundamentado, no tiene bases principales, y eso te quiere decir que a partir de hoy ese miedo tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque tú lograste unirte a él, tú lograste abrazarlo, tú lograste sentir realmente, y cuando sentiste eso, sentiste nada. Entonces, al sentir nada significa que esto realmente era algo temporal, algo que se nos está postrando en nuestro cerebro, que es algo que nos está haciendo una mala jugada, pero lo importante, esos miedos siempre van a llegar a tu vida, no va a haber un día en que no tengas miedo. Lo importante es cómo dejas que ese miedo se deposite en tu cerebro, en tu mente, cómo lo manejas. Si tú permites que ese miedo se deposite en tu mente y empiezas tú no sé, como a echarle lápiz a ese miedo y empiezas a evadirlo, ten por seguro que tú ya no eres Carolina, sino que tú eres ese miedo que te está afectando. Adelante, Carolina. Totalmente, Jorge, marcaste puntos bien interesantes. Uno de ellos, o creo que a mi punto de vista, uno de los más importantes es ese. ¿Por qué abrazar los miedos? Los miedos que te convienen o los miedos, eso es natural, es instinto, ¿no? El instinto de sobrevivencia. Entonces, creo que uno jamás va a dejar de sentir miedos, como decías. Digo, si estás en una torre de 100 pisos, pues lógicamente vas a sentir miedo porque se cae, porque ya empiezas, porque el conocimiento de repente te dice, oye, hay un peligro. Entonces, eso es un miedo instintivo, claro que sí. Pero hay miedos a los que más conscientemente tenemos que abrazar, como por ejemplo mencionabas, oye, miedo al divorcio, miedo a la soledad, miedo al fracaso, miedo, a ver, yo creo que esos, más de alguno, tenemos algún miedo de esas, miedo a que no me acepten, miedo a no caerle bien a toda la gente, miedo a, no sé, hay infinidad de miedos de ese tipo. ¿Por qué los tenemos que abrazar conscientemente? Porque tienen un origen. Entonces, cuando tú vas por la vida diciendo, no, yo no tengo miedo a estar sola, este, y no aceptas, por ejemplo, el que tienes un miedo a la soledad y vas diciendo, no, no tengo miedo a estar sola, pero no acepto a nadie para que no me vaya a rechazar, ¿no? Para que no me vaya a dejar sola, porque me voy a acostumbrar y entonces tal vez me va a dejar sola y voy a sentir peor. Y en realidad hay... Entonces, en ese momento te estás saboteando tú. ¿Por qué? Porque no estás aceptando, no estás abrazando tu miedo. Al abrazar tu miedo dices, a ver, pausa. ¿Por qué tengo este miedo?
¿Por qué tengo este miedo a la soledad? ¿Por qué tengo este miedo a un divorcio? ¿Por qué? Y te vas, ¿no? Porque probablemente atrás de un miedo hay un niño herido. Y ese es el punto al que yo quería llegar, ¿no? Detrás de un miedo, el miedo a que sea, hay un niño herido. ¿Por qué? Por infinidad de situaciones. Tal vez te sentías solo, tal vez mamá y papá no fueron unos papás presentes, tal vez nunca jugaron contigo, tal vez todos los ojos de las personas estaban puestos en ti y por eso tienen miedo a que no te acepten, o tal vez nunca te hicieron caso y ahora buscas un reconocimiento superior. No sé, siempre hay un niño herido, siempre hay una infancia donde hay heridas o cicatrices, ¿no? En este caso, pero dices, ¿por qué abrazarlo? Porque al abrazar el miedo estás abrazando a tu niño herido. Y al abrazar al niño herido, estás entendiendo a ti. Y al entenderte a ti, obviamente vas a decir, bueno, a ver, tenía este miedo por esto, por esto, por esto. No es tan grave. En su momento lo fue porque era un niño, porque mi visión era diferente, porque me aferré a esta situación, porque era lo único que tenía, pero ahora de adulto tengo esta realidad. Y entonces abrazas el miedo y no estoy diciendo que con eso lo vayas a eliminar, porque claro que no. Y de hecho es que vas a procesos y te dicen, ¿sabes qué? Lo superaste, pero va a haber momentos, va a haber detonantes que te van a volver a llevar a ese miedo, no a la misma intensidad. ¿Por qué? Porque ya lo superaste, ya lo reconociste, ya lo abrazaste. No te va a hundir de la manera en que en su momento te hundía, pero lo que vas a tener que aprender es a reconocerlo. ¿Cómo reconocerlo? Bueno, cuando estás saboteándote, si quieres irte, vete esto. Caray, es mi miedo, ¿no? Estoy hablando a través de mí. Y entonces empiezas a dominarlo. ¿Por qué? Porque aprendiste a abrazarlo. Y esa es la importancia de abrazar un miedo negativo, ¿no? Un miedo que te va llevando. De repente veo personas o hablo con personas, ¿verdad? Todo lo que nos dicen o lo que reflejan es a través del miedo. Es que no me voy a mi pareja porque aunque me golpea, porque aunque me insulta, porque aunque todo el tiempo me habla con las palabras, porque aunque no me quiere, aunque esto, pues es que está ahí, está a mi lado, ¿no? Y entonces ahí está un miedo a reconocer tu poder, un miedo a reconocer que tú puedes, un miedo a reconocer y a enfrentar tus verdades. Y resta peor vida por simple y sencillamente no abrazar tu miedo, al reconocer que tienes una deficiencia, no sé, simplemente al caminar, al reconocer que tienes un pie más chiquito que otro, vas a buscar la solución. Vas a encontrar una sola más grande, vas a mandar a hacerle, vas a encontrar una solución. Igual pasa con los miedos. Al reconocerlo, abrazarlo, vas a saber que existe, pero también vas a saber la solución y vas a saber su origen, que es de donde lo tienes que trabajar. Cualquier miedo no se trabaja nada más diciendo, sí, tengo miedo a la soledad, déjame acompaño de gente. No, ¿por qué tienes miedo a la soledad? ¿Qué pasó que te hizo tener miedo a la soledad? Hay veces que sí, hay miedos heredados, ¿no? Dices, oye, no, pues es que a mí no me pasó, pero yo vi que mi mamá, que mi abuelito, que mi... Y empiezas a generar miedos y empiezas tal vez entonces a romper ese tipo de patrones porque se convierten de repente en patrones positivos y negativos. Pero la importancia de abrazar tu miedo y de abrazarte a ti, porque puedes decir, ¿sabes qué? Yo soy Carolina y tengo este miedo, pero también tengo esta y esta y esta y estas virtudes. Y mis miedos los tengo aquí porque generalmente estoy trabajando con mis miedos, pero también estoy trabajando con mis virtudes porque somos un equilibrio y eso te trae una paz mental. Al contrario que si estás, es que tengo miedo a esto, pero, y estás luchando y luchando y luchando en no aceptar ese miedo, en no abrazar, que no se vea ese miedo, reflejas más miedo. ¿Por qué? Porque estás en conflicto siempre con ese miedo y no estás en paz. Y una persona sin paz mental es una persona que va bien ni aquí, ni allá, ni en ningún lado. ¿Por qué? Porque no estás bien contigo. Como decías, Jorge, sin duda, yo creo que una de las herramientas más grandes es acercarnos a Dios, ¿no? Claro, Dios siempre va a ser nuestro refugio más seguro y el que nos va a ayudar a lidiar con muchos miedos.
porque a final de cuentas es la invitación de hacer una reflexión y de meterte a pensar y a conocerte más. Entonces, creo que abrazando tus miedos, sin duda, es una de las vías más sanas para una paz mental. No sé qué opinas, Jorge. Es la realidad, Carolina, es cuando nosotros ya tenemos de amigo, podemos decirlo así, tenemos de amigo ese miedo, ya, digamos, esa paz mental, esa paz espiritual va a llegar a nosotros como realmente había sido. Es que tenemos que tener claro que cuando nosotros nacimos realmente y empezamos, estamos como niños, nosotros no tenemos miedo a nada. Es más, los papás son los que son los que tienen esos miedos de qué es lo que está haciendo el niño. Que si está, el niño si está a un lado de una piscina, él no tiene miedo de que se va a caer al agua y se va a ahogar. Nosotros fundamentamos ese miedo. El niño no tiene miedo de que está subiendo unas escalas o estaba en unas escalas y que se va a rodar y que se va a golpear. Ellos no sienten eso, nosotros sentimos eso. Entonces nosotros empezamos a sobreprotegerlos. Empezamos a decirle, no camine por acá, no esté al lado de la piscina porque se cae y se ahoga, no suba escalas, no baje escalas porque todavía no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces la mayoría de los miedos son creados. Y eso es donde nosotros, ya donde nosotros tenemos que hacer una retrospección y decir realmente qué es lo que me produce miedo. Digamos, qué tan grande es ese miedo, qué tan grande es ese miedo, de dónde viene ese miedo o qué los provocó, que es lo más importante. Entonces, cuando realmente nosotros estamos en ese punto, ya en ese punto de esa introspección, de decir realmente, mire, es que esos sueños, esos miedos los tengo yo desde que era bien jovencito, era un niño. Pero ¿por qué no nos ponemos a pensar que si era un miedo que estaba en esa época, no sé, cuando yo tenía 2, 3 años, y han pasado tantos años y aún sigo vivo, aún sigo haciendo lo que tengo que hacer? ¿Por qué no deshacerme de ese miedo? ¿Por qué mantenerlo allí? Realmente estoy ocupando un espacio con algo que no me está haciendo bien. Lo único que tengo que hacer es desheredarlo, tengo que soltarlo. Y cuando estoy hablando de soltarlo, estaríamos diciendo que es como, estamos hablando de lo contrario aquí, que es abrazar tus miedos. No, tú tienes lo que tienes que soltar es esa incapacidad mental que tú tienes de coger ese miedo, traerlo hacia ti, abrazarlo y decirle, realmente tú estás aquí porque yo te tengo aquí. Pero si yo no te tuviera aquí, tú no estarías acá conmigo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, empezar a luchar con todos esos miedos que nosotros tenemos. Tenemos miedo al dolor, tenemos miedo a que alguien nos haga sufrir, tenemos miedo a quedar mal, tenemos miedo a que los sueños de nosotros no se cumplan. Y hay una relación muy grande entre lo que es el miedo y lo que es el sueño, los sueños que tengamos. Tenemos que tener claro que el miedo que nosotros tengamos no nos va a dejar alcanzar ningún sueño. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener una alerta mental negativa en nuestra mente. Realmente vamos a decir es que si yo hago esto, entonces me va a ir mal. Pero lo que tenemos solamente es una percepción. No estamos seguros de que nos va a ir mal porque no hemos iniciado ese proceso. No hemos decidido dar el paso siguiente y tomar esa decisión, ejecutarla, para ver qué tal era, si de verdad era un miedo o de verdad era una percepción que nosotros tenemos. Entonces, ese miedo también influye realmente con cómo es la forma que yo tengo para ganar mi dinero. Si yo digo quiero invertir acá, pero es que me da miedo que de pronto esta compañía desaparece, mis sueños se están frustrando. ¿Por qué? Porque realmente yo estoy pensando si voy a invertir acá porque voy a tener una renta de capital de esta forma y esto va a cambiar mi vida. Pero por el otro lado digo, ¿y si esto se pierde, qué? ¿En dónde quedo? ¿Ves? Entonces ese miedo te está cauterizando, está poniendo una muralla en lo que es al frente tuyo y no te va a dejar avanzar, no te va a dejar crecer. Entonces, ¿qué es lo que realmente tenemos que hacer? Ponte a escribir realmente de dónde vienen esos miedos. Y lo importante no es tanto es de dónde vienen, sino cuáles son también. ¿Qué o quién los provocó?
Porque realmente la mayoría de los miedos que nosotros tenemos son miedos infundados por nosotros mismos, porque son los que más pesan. Yo creo que un miedo que nos hayan mostrado a nosotros no es un miedo tan fuerte, es un miedo más superficial. Ese miedo realmente nos permite a nosotros movernos y decimos, vamos a hacer estas cositas, pero vamos a hacerla acá como por de ladito, como para que no nos azote mucho el miedo. Pero cuando estamos en ese proceso nos damos cuenta que no pasó nada, que ese miedo realmente era un miedo no muy bien fundamentado, que lo que estábamos nosotros era ocupando espacio en nuestra mente con algo que no tiene que ver, que hemos dejado de hacer cosas suficientes en nuestra vida solamente por ese miedo a no sé qué, llamémoslo así, es un miedo a no sé qué, porque realmente tenemos que tener muy claro, el día que realmente así como tú naciste, naciste con un propósito, viniste con un propósito, viviste con un propósito y tú vas a morir solamente cuando hayas realizado ese propósito de vida. Entonces, ¿por qué temerle a las cosas que no tienen sentido? ¿Por qué temerle a lo que está a nuestro lado, a lo que está a nuestro alrededor? Somos unos seres supremamente grandes, somos unos seres supremamente suficientes, dotados con dones y talentos, listos para pelear, para dar una batalla. Si nosotros no damos esa batalla, realmente nadie la va a dar por mí. Yo soy responsable de mí mismo, debo ser dependiente de mí mismo. Esa dependencia de que alguien me diga a usted qué es lo que tiene que hacer, quite este miedo, realmente eso no funciona. Es cuando yo me enfrente cara a cara a ese miedo, le diga, miedo, hoy no vas a poder hacer nada conmigo porque yo soy superior a ti, tengo cualidades para derrotarte completamente. Tú naciste porque yo permití que nacieras, pero de esa misma forma te voy a derrotar, te voy a eliminar en este momento de mi vida. Cuando tomemos esa decisión de eliminar esos miedos que nosotros tenemos, vamos a vivir lo que es, lo que tú decías, esa paz espiritual. Y esa paz espiritual tiene que ver mucho con nuestro Dios, con nuestro Padre. Él nos hizo perfectos, nos creó perfectos, Él no nos creó con miedo, porque realmente muchas palabras, muchos versículos de la Biblia dice, sí, vamos a tener aflicciones, esas aflicciones son miedos también, pero también nos dice que esas aflicciones nosotros las venceríamos y haríamos cosas más grandes que las que Él hizo. Entonces, si nosotros tenemos esa palabra, si nosotros creemos en esa palabra, ¿por qué vamos en contra de lo que está escrito? ¿Por qué vamos en contra realmente de lo que se nos dice? Y lo más importante es creer que lo que nosotros tenemos o nosotros no tenemos realmente nos pertenece o no nos pertenece. Entonces, a ti te debe pertenecer lo que tú creas que te pertenece y debes alejarte de lo que a ti no te pertenece. Lo que no te pertenece, suéltalo, déjalo ir. Llama a tu amiga y dile, hey, tengo como 2 kilos de miedo, ¿los quieres? Y espero que tu amiga te diga, no, yo no los quiero. Entonces, pero deshazte de esos miedos. Tienes una capacidad, tienes una mentalidad grande. Somos autosuficientes. Digo autosuficientes no porque no dependemos del Padre, pero no dependemos de ningún ser humano. Necesitamos de pronto un ser humano para que esté a nuestro lado, porque pues realmente la Biblia dice, no nacimos para estar solos, pero esa dependencia es solamente, no tiene nada que ver con que yo voy a hacer lo que esta persona me diga. Yo no voy a hacer lo que esta persona no me diga. Tienes la capacidad de hacerlo. Tienes la capacidad de hacerlo y eso es lo que nos tiene que poner en el punto donde nosotros estamos en este momento. Y cuando digo nosotros estamos en este momento porque estamos asumiendo que esos miedos ya los derrotamos, que esos miedos los vencimos por completo. Entonces, ¿qué es lo más importante? Creer realmente que los miedos que yo tenga van a ser transmitidos a los demás, cualquiera, hijos, las personas que estén alrededor, lo que sea. Y un caso específico es en esta pandemia que alguien nos puso el miedo de que nos íbamos a morir, ahora todos tenemos miedo de que vamos a morir. ¿Qué tiene que ver eso realmente con lo que es la realidad, con lo que es la verdad de cada uno de nosotros? Mi verdad es, yo voy a morir cuando tenga que morir, no cuando alguien me diga que yo voy a morir. No cuando alguien me diga que yo voy a estar tras de una pandemia o que me dio una fiebre y que esa fiebre me va a llevar a la muerte. Yo no creo eso. Entonces yo creo que son miedos que hemos derrotado por completo. Cuando tú me decías que esos miedos realmente, yo creo que esos miedos en mí no existen. Sé que estoy aquí con un propósito determinado, que todavía me falta mucho para ese propósito, pero lo que sí sé es que estoy caminando y que ese camino hacia ese propósito me ha alejado mucho de los miedos que me están vendiendo. Y lo más tremendo es que esos miedos nos los están vendiendo bien caros.
Y nosotros somos tan ilusos, podríamos decirlo así, que estamos comprándolos al precio que nos lo venden. Estamos inclusive, yo creo que hipotecando nuestra casa, hipotecando nuestras propiedades, hipotecando nuestra vida, nuestra salud mental para comprar esos miedos. Y eso no tiene sentido, porque realmente, como decíamos anteriormente, lo que somos, somos realmente. Y nosotros no nos llamamos miedos. Nosotros no fuimos creados con miedos. Nosotros no hemos vivido entre miedos. Porque si fuese así, yo creo que al día de hoy no estaríamos donde estamos cada uno de nosotros, inclusive tú, Carolina. Porque yo creo que en tus procesos de resiliencia hemos hablado mucho y tú has tenido demasiados miedos. Porque por lo que tú has pasado, lo que hemos comentado en los programas, has tenido demasiados miedos. Pero mira dónde estás. Mira dónde estás. Hoy estás hablando y hablas de esos miedos que tú venciste, de cómo los diste a conocer y cómo te enfrentaste a ellos. Y en ocasiones, pues yo me quito el sombrero delante de ti, Carolina, porque lo que realmente tú nos contabas en un programa anterior, el accidente que tú tuviste en tu cara, y en ese momento eso no te preocupa. Para ti habían cosas más importantes. Tú lograste vencer ese miedo. Y mira, ahí es donde estás. Tienes unos hijos realmente que no les da miedo, de lo que realmente a la gente común nos da miedo. Tendrán otros miedos porque es normal, pero lo importante es que ellos han aprendido a que los miedos no son para guardarlos en los bolsillos, que los miedos no son para apoyarnos en ellos. Los miedos es solamente para vencer esas murallas, para ir subiendo de escalón a escalón. Cada vez que llega un miedo tenemos que subir ese escalón. Otro miedo, subimos ese otro escalón. ¿Y eso que nos da a conocer? Nos da a conocer realmente qué clase de personas somos, qué clase de líderes somos y ante quién nos estamos enfrentando y cómo los enfrentamos. ¿O no, Carolina? ¿Qué opinas? Totalmente, Jorge. Mira, la verdad es que creo que esto es una secuencia. Yo en lo personal te puse excelentes guías emocionales, ¿no? Y que me regalaron muchas lecciones porque han sido lecciones de aprendizaje que día de hoy empleo. Entonces, un ejemplo de ella fue, por ejemplo, cuando me mordió el perro, tal vez la reacción de otros papás, de cualquier otro entorno, era regalar todos los perros, ¿no? Porque, oye, casi matan a mi hija o a mi nieta, en este caso, un perro, entonces hay que deshacernos de los perros y que la niña no vea un perro, ¿no? Cuando la realidad es que yo regresé a mi casa de hospital, de muchas cirugías y todo, y yo tenía los 5 perros que mis abuelitos acostumbraban tener, ¿no? Entonces, nunca fue así como, no, que nadie hable, que nadie diga que no, a ver, estos son los perros y como los humanos, porque así me decían, ¿sabes qué? Estos son las mascotas de casa y como los humanos hay gente buena o gente que toma un vino y como los perros, a lo mejor el perro estaba de malas y su instinto floreció, ¿no? Pero el perro no tiene la culpa, o sea, no pongas tu miedo en un perro, porque no fue el perro, fue la situación, fin, fue una situación, se acabó. No quiere decir que todos los perros te van a morder, no quiere decir que todos los perros son malos y son agresivos y matan, o sea, no, fue una situación desafortunada, fin. Y yo lo procesé así, cuando me llevaban al psicólogo, me acuerdo que nada más fue una vez porque el psicólogo me hizo así como un test y se estaba muerta la risa porque decía, bueno, ¿y qué le ayuda a procesar si ella lo tiene súper consciente y no culpa al perro y no tiene miedo a un perro y no tiene un problema con eso? Y mucha gente ahora me pregunta, oye, ¿y no le tienes miedo a los perros? Porque tengo 2 perros. Y no creas que uno está medianito y otro está grande. Y no le tienes miedo a los perros. ¿Por qué? Pues porque lo lógico es que le tuvieras miedo a un perro porque te mordió un perro y casi te mata, ¿no? No, eso es lo lógico, pero la realidad es que mi crianza no fue así, mi crianza fue enfrentarlo. A ver, ¿no le tienes miedo a los hospitales? Pues tanto hospital que has tocado, tanto esto. No, la verdad es que tampoco, al contrario, o sea, ya sé manejar el suero, ya sé. Entonces, realmente no es eso, no le tengo miedo a un hospital, no le tengo miedo a un perro, pero por la crianza, porque si mi familia hubiera estado, ay, pobrecita de mi niña, mira lo que le pasó, ay, Dios mío, los perros son todos malos,
yo hubiese aprendido eso. Como dices, a veces los miedos son aprendidos. Yo hubiese aprendido a tenerle miedo a un perro. Sí, mi vivencia fue muy fuerte, no digo que no, pero no le tengo, no, nunca fui enfocada en ese aspecto, ni me inculcaron el miedo al perro, el miedo al hospital, el miedo a las operaciones. No, la verdad es que no. Entonces, de esa manera es mi crianza. De repente, van a verme así como que, ay, qué loca, ¿no? Porque de repente mi hijo ya se cayó y me espero. Yo no soy de las mamás que avienta la silla y salgo corriendo y no, mi niño, no, yo me espero. Si veo que no se levantó, entonces voy, porque algo pasó, porque los niños se caen y se levantan. Entonces quiere decir que necesita de mi ayuda, pero si veo que se levantó, se sacudió las rodillas y le siguió, de mí no necesitaba. Y de repente el instinto materno voltean todas las mamás como de, ¿y por qué no corriste y no aventaste la silla, mesa y lo que se te atravesó? Bueno, porque sería inculcarles un miedo. Y en la vida hay caídas. En ellos son físicas y literal, responde rodillas y vámonos. Pero a lo que les estoy enseñando es que ahorita te caíste de esta altura. Probablemente si estás más alto, te va a doler 3 veces peor. Entonces, ellos tienen que aprender a medir el peligro, en este caso físico, y también a cuidar su estado emocional. Nunca faltan los problemas como, es que fulanito me dijo que estoy gorda. ¿Y estás gorda? Siempre le pregunto. Es que vino mi amiga, la que era mi amiga, y me dijo que estoy gorda y fea. ¿Y estás gorda y estás fea? Ay, no, mamá. Y entonces, ¿por qué vienes haciendo un drama si tú ves que no estás gorda y no estás fea? Pues porque ella te puede decir lo que quieras, pero si tú sabes lo que eres, no te tiene por qué afectar. Retírate de ahí, fin. Eso vas inculcando un poquito a eso, a que no estén aceptando miedos ajenos, a que no les estén inculcando miedos que ni siquiera tienen. Porque muchas veces vamos por la vida y nos vamos a encontrar con un montón de gente que, ay, estás gorda, ay, estás esto, ay, estás, porque luego así somos la sociedad, ¿no? Si no avanzo yo, te jalo, porque ¿cómo vas a avanzar tú y yo no? O tú porque eres feliz si yo estoy amargada. Y entonces empiezan a tirarte. Y creo que cuando uno abraza lo que es, incluyendo sus imperfecciones, incluyendo sus defectos, sus miedos, sus errores, así como sus aptitudes y sus cosas positivas, y cuando te vas aceptando en un total por ciento, ojo, no quiero decir que te vas a sentar y vas a decir, pues soy así. No. Y mucha gente dice, ay, es que yo ya me acepté y pues así soy. Y no, a lo que me refiero es cuando vas aceptándote y aceptando tus procesos con ello, entonces no dejas entrar los miedos externos, porque muchas veces, como decías, oye, ¿cuánto miedo nos inculcaron a me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir? Y de repente va la gente, hay gente que ni siquiera se ha muerto por coronavirus, se ha muerto por estrés, se ha muerto por depresión, se ha muerto por ansiedad, se ha muerto por infartos porque no podía con la ansiedad y con la depresión y porque en su mente ya le metieron que se iba a morir cuando tal vez en realidad lo iba a enfrentar el COVID como una simple gripa, como mucha gente lo ha hecho, ¿no? Entonces, cuando te empiezan a inculcar miedos, pero tú no has abrazado los tuyos, das permiso a que entren más. ¿Por qué? Porque de repente las demás personas te van viendo miedosa y van, sí, sí, es que tiene miedo, aleja eso de ella porque ella tiene miedo y cuando en realidad tú tal vez ya lo superaste, ¿no? Pero no, aléjale a los perros porque probablemente tiene miedo. Y pasa lo mismo, mira, es un ejemplo bien sencillito. No, a mi hijo no le gustan las verduras, de verdad. Tal vez no le gustaron en un inicio cuando estaba pequeño, pero sí, ofreciéndole verduras. No, es que no le gusta. Y sigue lo mismo con los miedos. De repente es, no, tengo miedo a las alturas.
porque cuando estabas pequeño tenías miedo a las alturas, bueno, pero eras una pulguita y veías las alturas abismales. Y ahora ya de grande te subes y dices, oye, esta adrenalina se siente padre, déjame me aviento, ¿no? Pero en tu mente tenías un miedo y lo programaste como eso. Oye, yo tenía un miedo, pero nunca analizas las circunstancias en las que estabas, las herramientas que no tenías y las edades en las que estabas, ¿no? Y tú ya programaste como que es tu miedo. Y cuando de repente dices, oye, a ver, espérate, yo tenía miedo a la tirolesa a los 6 años. ¿Por qué ahora voy a tener miedo cuando tengo veintitantos? Veintitantos porque luego me dices que estoy bien. Y entonces, y descubres que es una vivencia que te perdiste mucho tiempo porque programaste como un miedo. Y entonces yo siempre les digo a mis hijos, pues prueba. Mamá, pero prueba. ¿Quién quita y eso es para ti? Y mamá, no me gusta el brócoli, pero si ya sabes que no me gusta el brócoli, ¿por qué me pones brócoli? Ahora pruébalo con limón y sal, tal vez te gusta, ¿no? Entonces, no, yo no estoy etiquetando porque eso también es un error de los miedos, etiquetas, ay, esta persona es bien miedosa, ay, esta persona es esto, ay, esta persona no le gusta esto, esta persona tiene miedo a esto, esta persona. Somos un cambio constante. ¿Por qué los metes en una caja? Y pasa con nosotros mismos que nos metemos en una cajita así porque creemos que este es nuestro potencial, esta cajita. Cuando si explotamos una cosa y si explotamos otra, resulta que nuestro potencial hasta uno nos sorprende, ¿no? Le dices, oye, si podía, yo ni siquiera creí que podría tener estos alcances. ¿Y por qué vas y le dices a tus hijos, cabes aquí, de aquí no te pasas? Prueba, te puede dar miedo, pero prueba. Y es ahí cuando empiezas a enseñar a abrazar los miedos. E incluso ellos te enseñan a ti, ¿eh? De repente cuando nace una cosita así, dices, Dios mío, ¿qué hago con esto? A mí me pasó tan chica y con mi bebé decía, ¿y esto qué? ¿Cómo voy a hacer que viva? Y literal, pues tuve que abrazar mi miedo y enseñarme a los llantos y esto y cosas que ni sabía. Y, y te lo juro que yo le agradezco mucho a mi mamá, porque al principio decía, ay, mi mamá, qué gacha, ni me ayuda, ni me dice. Y mi mamá literal nada más se acercaba y me decía, ¿por qué llora? No sé, es que ayúdame, porque investiga. Y se iba. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué mi mamá no agarra el bebé que ya le sabe, no? Pero ahora digo, gracias a eso, primera, fui muy responsable con mi bebé. Y segunda, aprendí a hacerlo. Entonces, cuando te resuelven la vida, sí tenía mucho miedo. Decía, ay Dios, o sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo volteo? ¿Cómo esto? Pero aprendes a abrazar tus miedos y al abrazarlos los enfrentas. Y luego dices, quiero otros dos. Entonces, realmente empiezas a ver que, como dices, no nacemos con miedo y hay muchos que nos inculcan o que nosotros nos encargamos de hacer los miedos. Así es. Bueno, mira, Carolina, que algo que estabas mencionando, bueno, ya realmente ya terminando también, pues nos acaba el tiempo. Tú decías que los niños se caen y se levantan, y esa es la realidad. Sucede totalmente lo contrario con los adultos. Nosotros nos caemos y nos quedamos ahí y queremos que alguien nos levante. El niño por lo general no espera que alguien lo levante. Él ya como que, es más, empezó, lo que pasa es que a nosotros lo que nos frena es ese miedo. Nosotros nos caemos y ya nos da hasta miedo levantarnos. El niño ya se cayó y sabe que tiene que levantarse porque él sí tiene un objetivo. Iba siguiendo un balón, se cayó siguiendo el balón, pero sabe que el balón está ahí todavía, que tiene que perseguirlo y que tiene que tomarlo, porque para él es más importante ese balón que esa piedrita que lo hizo caer. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Esas piedritas que nos hacen caer realmente no es lo más importante. Lo que nos muestra realmente es lo que nosotros tenemos hacia adelante.
Tenemos que entender también que realmente los miedos no tenemos que tomarlos como murallas, como puertas, como paredes de división. Tenemos que ponerlos solamente como esos puentes o esas escaleras que nos ayudan a subir en nuestra vida, a que crezcamos, a que avancemos, a que podamos dar ejemplo, a que podamos mostrarle al mundo realmente quiénes somos, que no somos hechos de miedo, que así como aprendemos muchas cosas, realmente podemos enseñar muchas cosas. El miedo realmente es algo que no está fundamentado en nada. Sea como sea un miedo adquirido, sea un miedo realmente que tú amarraste a tu vida, suéltalo. Tenemos que soltarlo ya. Cualquier tipo de miedo. Ahora, si es un miedo realmente que tú sientes, pero es un miedo como precaución, que es algo que no tenemos que confundir. No confundas el miedo con la precaución. Precaución es saber hasta dónde tú puedes llegar. Miedo es romper todos los límites que tú tienes. Eso es todo lo que tenemos para el día de hoy. Así es, Carolina, pues cierra el programa con una de esas palabras célebres tuyas. ¿Cuál palabra célebre? No, nada más este espacio, Jorge, como siempre, inicio mi año muy feliz por estar aquí. Y, y nada, no tengo una palabra célebre más que esa, ¿no? Vamos a abrazar nuestros miedos y vamos a vivir, pero a vivir al máximo porque a eso venimos. Sí. Y pues recordar que el tiempo que tenemos acá es demasiado corto. No estoy hablando de la emisora, aunque también, pero es el tiempo en nuestras vidas. Cada momento que tú dejas pasar es un momento que tú estás dejando de vivir. Cada situación a la que tú te aferras, o sea, cada miedo al que tú te aferras, es una experiencia nueva que tú estás dejando de vivir. Es un éxito que estás dejando de alcanzar. Es el futuro prominente que tú estás viendo, pero que realmente lo estás retrasando. Y no tenemos tiempo, no somos eternos, no tenemos tiempo para estar aquí en donde estamos en la tierra, amarrados a esos miedos, sin vivir lo que tengamos que vivir. Vivámoslo. Lo único que nos va a quedar de eso es una experiencia. Y si es una experiencia negativa, como nosotros la llamamos, va a ser una experiencia, pero no hay experiencias negativas, todas las experiencias son positivas. Nos están catapultando de un sitio menor a un sitio mayor, de una gloria menor a una gloria mayor. Así es que eso es todo. Bueno, se nos termina el tiempo. Muchas gracias a cada uno de nuestros oyentes. Gracias a ti, Carolina, por tu tiempo. Gracias por compartir realmente lo que fueron tus miedos y esperamos que con esto que se está mostrando acá, yo creo que todos los oyentes puedan determinar que no hay un miedo eterno en nuestra vida, no lo hay. Lo que hay es esa percepción nada más. Pero cambiemos esa percepción por la realidad, cambiemos esa percepción por la vivencia. Y bueno, los invitamos a nuestro siguiente segmento de, ya se me olvidó hasta el nombre, mira, es que siempre los confundo. Lo invitamos a nuestro segmento de Vivencias con Propósito, próximo lunes, 11 de la mañana. Así es que allí estaremos. Gracias a todos, gracias a ti, Carolina. Nos veremos después. Gracias, Jorge. Hasta luego.